Buen día. Hoy, como parte de nuestras actividades de diplomacia cultural, presentamos al artista plástico Marcos Mares. Marcos Mares es originario de Piedras Negras, Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 25 años. Ha expuesto y participado en proyectos tanto en México como en Colombia, Alemania, Bélgica e Italia. En los Estados Unidos de América ha contribuido con la comunidad, fortaleciendo los lazos con nuestras raíces a través del arte y cultura de nuestro país. Con su exposición Análisis introspectivo de un artista narcisista, se inauguró el primer Centro de Cultura y Arte aquí en la ciudad de Eagle Pass, Texas. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a Marcos Mares. Marcos, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y pues por hacerme parte en esta actividad y programación que ustedes tienen, y sobre todo con un gusto enorme de compartir esta plática con toda la gente que hoy nos sintoniza a través de Facebook Live. En este caso, quisiéramos conocer parte de lo que ha sido su trabajo. Sabemos que a lo largo de su trayectoria artística hemos observado que en sus primeras exposiciones, como Expresiones del Alma, Sobreviviendo y Colores y Trazos, ha utilizado la técnica del dibujo. En este caso, y al utilizar esta técnica, ¿qué fue lo que le motivó a hacerlo? Bueno, pues fue un poco el inicio de mi carrera como artista lo que hizo que empezara a proyectar estas colecciones o estos trabajos en esta técnica de lápiz o carboncillo. Para mí como artista, pues es muy importante que mi formación también, que aunque no la he tenido académicamente, sí mi formación también tenga pues una prueba, ¿no? Que deje muy bien presentado el arte que he estado haciendo, pues a través de esta técnica que para mí es una de las más básicas y elementales en la formación de lo que es todo este mundo del arte, ¿no? Creo que sin duda alguna el dibujo es muy necesario y también es muy elemental, ¿no? Entonces, pues esto fue parte del inicio de lo que mi carrera hasta el día de hoy pues ha tenido como prueba, también tener el dominio del dibujo y en todos los aspectos, el dibujo anatómico, el dibujo de objetos, el dibujo del paisaje. Entonces, para mí es muy importante el dibujo. Siguiendo con la técnica del dibujo, maestro Marcos, ¿es difícil? ¿Qué nos puede compartir sobre esta técnica y si ofrece alguna ventaja sobre otras técnicas? No, yo creo que no tiene esa connotación de ventaja o desventaja. Yo creo que toda persona que se dedica a lo que es el arte, sin duda alguna, el dibujo tiene que ser como una parte muy, como lo había mencionado ahorita, una parte muy básica y muy elemental. Creo que ningún artista debe de carecer del dominio de lo que es el dibujo, ¿no? El dibujo es una parte etimológica, es una parte muy básica dentro de la formación o de la dedicación al arte de cada persona, de cada artista. Entonces, sí, creo que es es muy elemental, es algo muy básico, pero no lo consideraría como una ventaja o desventaja. Lo que sí es que quedaría muy en evidencia pues un poquitito la falta de dominio del dibujo en la presentación del trabajo de algún artista, ¿no? En su trabajo también pudimos visualizar que ha manejado el autorretrato. En este caso, ¿por qué el autorretrato? Bueno, pues el autorretrato, como
en esta colección que ustedes están mostrando ahorita en esta imagen es precisamente una colección que el título pues amerita mucho el trabajar con la cuestión del autorretrato, ¿no? Análisis introspectivo de un artista narcisista. Bueno, pues el título lo dice, ¿no? Por una parte, esta colección pues está conformada por más o menos unas 70 piezas, donde por un lado o una parte de esta pues colección hago la presentación del dominio de la técnica meramente académica, donde los colores son muy básicos en el dominio de los rostros, tonalidades lo más cercanas o lo más apegadas a lo que es el realismo. Y obviamente esta mitad de esta colección pues son rostros muy bien dominados en cuestiones técnicas. Pero por otro lado, la colección presenta también esta otra parte o el otro lado del artista, donde desfigura o trata de desformar el mismo rostro, ¿no? Con trazos muy burdos, con trazos muy lineales, con trazos inclusive que parecieran que son realizados por un niño. Y esa es la intención. Por un lado, presentar al artista dominando la técnica con el buen manejo de los óleos, de los acrílicos, pero por otro lado también el artista todavía que sigue siendo niño, que sigue experimentando y que sigue en esa introspección, ¿no? En esa actividad de conocerse a sí mismo, saber cuál es el potencial y la fuerza que viene desde dentro como artista y como ser humano, para como resultado final y completamente objetivo es de impactar a los públicos, impactar a la persona que se pone frente a la obra y también se identifica en esta colección. Es como un espejo hacia mi propia creación, hacia mi propio diálogo, hacia mis propios pensamientos, y también es invitar al público a que forme parte de esta introspección. Entonces, para concluir este comentario, el retrato es como una manera como si fuera un selfie, ¿no? Como si fuera un selfie donde yo me sigo conociendo, el diálogo sigue coherente y sigue también propositivo para impactar a otros públicos que llegan a ver la colección o que visitan la exposición. Ahora bien, Marcos, en la inauguración del primer Centro de Cultura de la ciudad de Eagle Pass, observamos que en tu exposición utilizaste la técnica del acrílico. ¿Por qué actualmente utilizas esta técnica y qué consejo nos podrías dar sobre la técnica? Bueno, como siempre es algo, es decir, mi avance no está nada definido. Siempre es algo que en el momento igual puedo empuñar alguna tonalidad o algún color o algún tipo de material. Entonces es que ahí es el vínculo que hago inmediatamente con el diálogo, ¿no? Como en este caso fue acrílico, igual pudo haber sido óleo, o pudo haber sido grabado, pudo haber sido cualquier otra técnica, cualquier otro material, ¿no? Pero para mí el acrílico tiene que ver mucho
con ese dinamismo, porque permite también que en el momento se vaya fraguando, que vaya secando rápido. Entonces, eso me hace tener ese constante dinamismo y constante movimiento en la idea y la ejecución de la misma, ¿no? Entonces, esa fue la razón por qué se utilizó acrílico en este caso particular de esta colección, pero pues es meramente en el momento, ¿no? Como surge el ímpetu y como en el momento tomo el material y empieza a fluir la idea, ¿no? Entonces, a manera de un consejo, pues es eso, que me gusta mucho ese dinamismo, esa agilidad que permite eh, el, el material del acrílico, ¿no? Aparte, también los pigmentos son diferentes comparados con el óleo, con una acuarela. Entonces, en esta colección, pues permite un poco el resaltar esas tonalidades o esos efectos, ¿no? Pero, pues ahora sí que es conforme me despierto y lo primero que tomo de material, con eso empiezo a trabajar, ¿no? No es algo en particular. ¿Para usted existe alguna motivación en particular en sus cuadros? ¿Toma algún tipo de figura o, por ejemplo, en esta cuestión que estamos viendo, en esta imagen, perdón, ¿qué representa la flora en su obra? Bueno, esta colección es Mares Desiertos, es una colección que sin duda alguna ha sido muy significativa en mi carrera o en ir avanzando, ir creciendo como artista, ¿no? Mares Desiertos, sin duda alguna, abrió el camino y la brecha también para mis exposiciones en Nueva York, inclusive también en Colombia, en Saltillo, Coahuila, que fue una verdadera relación tan bonita, porque el Museo del Desierto, pues sin duda alguna no podía quedar fuera de esta oportunidad de presentarse Mares Desiertos en el Museo del Desierto en Saltillo, pues porque realmente tenía mucho y sigue teniendo mucho diálogo paralelo, ¿no? La flora y la fauna que inclusive en esta colección de Mares Desiertos se presenta, pues tiene que ver mucho con ese matrimonio entre los mares y el desierto, ¿no? Mares por una parte mi apellido materno y desiertos, que es también pues mi nacimiento, donde geográficamente vine a surgir en esta tierra, ¿no? Entonces Mares Desiertos genera ese diálogo y ese matrimonio entre los mares antiguos, entre los mares que antes gobernaron estas tierras, y por otro lado también el desierto que hoy queda como prueba de esa parte que existió de los mares aquí. Entonces también es Mares presentar como un oasis en la cultura, traer este refrigerio del arte para la gente, para el ojo de los públicos, y tratar de germinar las mentes desérticas que, que de una manera u otra se ven impactados por mi trabajo. Entonces, la cuestión de la flora y la fauna dentro de la colección, pues es también muy icónica porque representa con lo que estamos en constante relación visual, ¿no? Salimos inmediatamente a carretera, por ejemplo, y pues encontramos que los cactus son parte de lo que identifica esta área geográfica, ¿no? De Coahuila. Entonces, creo que eso fue un vínculo muy inmediato y que también a su vez es algo muy fuerte como una imagen que identifica a México en cualquier parte del mundo.
Al leer su biografía, vemos que desde muy pequeño manifiesta la facilidad por la pintura y de hecho hace mención a que se encontró con un estuche que tenía los elementos para empezar a pintar, como eran tubos de óleo, pinceles, inclusive una paleta. ¿Qué nos podría compartir de esta experiencia? Es una experiencia que desde niño pues me marcó porque yo no busqué dedicarme al arte. El arte pues prácticamente me encontró y, y me hizo parte de él, ¿no? Entonces, nunca fue mi necesidad o mi pretensión el dedicarme al arte. Yo creo que como cualquier otro niño, pues tenía fascinación por empuñar un montón de colores y expresarme, ¿no? Como cualquier otro niño lo hace. Y esa es la parte que aún me sigue definiendo y que trato de no olvidar, el ser un niño artista y un niño que como en aquella ocasión cuando me encuentro esa maleta tan grande, eh, llena de óleos y gises y brochas y pinceles, pues creo que me abracé a eso, ¿no? Entonces ha sido algo que hasta el día de hoy pues ha definido mi compromiso como artista, ¿no? Entonces eso es también una de las cosas que bueno, pues con esa inocencia como niño, pues fue muy impactante para mi vida el tener esa posibilidad de hablar y de transmitir una idea a través de la imagen. Como un niño que, vuelvo a repetir, toma un montón de colores y sobre la pared expresa algo que no es nada, pero es todo también a la vez. Entonces, eh, pues eso es algo que para mí me impactó mucho, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue impactando mi vida como artista, porque sigo siendo un niño que dibuja y pinta y juega con los colores constantemente. Entonces, pues es algo que me da alegría, ¿no? Me da alegría eh, el poder expresar tantas cosas a través del color, ¿no? A través de la línea, a través de la mancha, y hacer que otros también sean impactados, ¿no? Dentro de esta trayectoria de 25 años, que se puede decir para algunos larga, para algunos otros con mucho más experiencia, que es un periodo pues ya bastante grande, por así decirlo, ¿cuál ha sido el trabajo que más orgullo le ha representado? ¿Tiene algún favorito? Bueno, pues para empezar, yo creo que no son, bueno, cronológicamente son 25 años de estarme dedicando al arte, pero yo creo que toda la vida desde que me trajeron a este mundo he estado trabajando, he estado con ese dinamismo de pintar y de crear a través de lo que es el color o la línea. Yo creo que mi cuadro favorito es precisamente eh, el que no se ha pintado, ¿no? El que me genera esa, ese, esa tormenta de pensamiento, ese ímpetu de saber cómo resolver un cuadro y cómo presentar una idea a través del mismo. Yo creo que ese es el trabajo o ese es el cuadro que es mi favorito, ¿no? El presentarme o ponerme frente a un lienzo en blanco y no tener ni idea de qué es lo que voy a pintar. Y al final de cuentas, saber que el arte me va a permitir generar un vínculo y un puente entre lo que es la imagen y mi pensamiento y saber que va a ser algo que va a contribuir a los demás, que va a generar algo adicional al pensamiento
de la gente. Ese es mi cuadro favorito, el cuadro en blanco. Pero también tengo uno que es precisamente de los primeros óleos que yo trabajé, donde pues siendo todavía muy niño, pues queda ahí marcado y queda como algo testimonial de lo que era mi pensamiento todavía siendo niño, y creo que no ha cambiado mucho ese pensamiento. Si bien físicamente, bueno, pues uno va cambiando, ¿no? Algún día tuve también 8 años y un día tuve 15 y así sucesivamente, pero el pensamiento sigue siendo ese, con la fuerza, con la necesidad de transmitir un pensamiento y una emoción, un, un dolor, una alegría. Y creo que eso es lo que hace que pues siga trabajando, ¿no? Que siga con esa fuerza, ¿no? Ese es mi cuadro favorito. El que está en blanco y el que pinté cuando pues era muy niño, ¿no? Aló, aló. No sé qué habrá pasado. Aló. ¿Se escucha? Sí, nada más, ya regresamos. Adelante, Ok. adelante, maestro. Sí, sí. Alma le preguntaba, ¿cómo se logra esta armonía a lo largo de... No alcancé a escuchar ahí. Sí, seguimos. Creo que se cortó un poco ahí la señal. Seguimos. ¿Sí seguimos o ya nos fuimos? Okay. A ver Sí si seguimos. ya regresamos. Ya Fue regresamos. una falla al parecer con el internet. Entonces, Retomando. Sí, qué bueno que nos fuimos unos minutitos porque fui por un café y un pastelito para seguirle con Ajá, la plática. perfecto. Adelante, maestro, por favor. ¿gusta que le Sí, repita la pregunta o sí? sí, No, ¿cuál era la última? Lo que pasa es que se cortó un sí. poquitito la pregunta, pero Ok, me preguntabas algo acerca de la armonía. así es. ¿Cómo logra la armonía en un cuadro ya con la experiencia y el conocimiento que ha adquirido en estos 25 años de trayectoria? Pues precisamente con esa parte consciente
con esa parte de estar estudiando, de estar leyendo, de estar observando cómo las cosas y cómo el mismo cuadro presenta un punto retórico entre el artista. Algo que sí me gustaría comentar es que primeramente el cuadro pues obviamente genera un diálogo y un vínculo de manera catártica, ¿no? De manera de resolver un poco ese diálogo en el que el artista, o en este caso yo como creador, tengo sobre la misma pieza. Entonces, en base a eso, pues es que genero el diálogo. Entonces ahí se requiere que tenga un buen balance, un buen ritmo, una buena colorimetría, que esté en un balance visual, ¿no? Que el cuadro no tenga algún punto donde no genere, es decir, todas esas cuestiones técnicas que también se requieren, ¿no? Para que tenga una buena cuadratura, que tenga eso, una armonía, que todo esté en, en conjunto una cosa con la otra, que genere visualmente un golpe y que haga despertar y estremecer al espectador, pero que también lo lleve a ese sosiego para poderlo admirar, poderlo recorrer visualmente y disfrutarlo, ¿no? ¿Cómo maneja su tiempo al realizar un cuadro? ¿Sigue alguna secuencia? ¿De repente sale la inspiración, se enfoca en él? ¿O cómo es este manejo de su tiempo cuando trabaja? No, pues el tiempo me tiene ahora sí que a merced, ¿no? Porque igual pueden ser las 2 de la mañana y en ese momento doy el resorterazo y empiezo a trabajarlo, ¿no? Empiezo y tomo un color o tomo lo que sea y empiezo a trabajar. A veces no tengo, bueno, no a veces, es que no tengo idea cuánto va a llevar ese momento de elaboración, ¿no? Porque técnicamente puede ser muy complicado o la idea puede ser algo frustrante el encontrar símbolos o elementos que puedan representar la pieza. Entonces, no hay algo que quede de antemano establecido como certeramente cuánto me voy a tardar o cuánto se va a llevar la elaboración de una pieza. Entonces, pues, lo que sí es que ahora sí que cuando tenga que ser, en el tiempo que tenga que ser, lo que dure o lo que determine en tiempo en la elaboración de una pieza, pues aquí estaremos, ¿no? Aquí estaré pintando y estaré trabajando hasta que se resuelva. Y inclusive hay ocasiones en que la pieza ya está terminada y la termino otra vez borrando, la termino eliminando porque no estoy nada a gusto con lo que se hizo, ¿no? O con lo que hice, más bien. Ahora bien, Entonces, perdón. sí, Escucho. entonces no hay nada por escrito, no hay nada que determine cuánto tiempo exactamente es que me voy a tardar con una pieza. Entonces, es así de incierto, ¿no? No hay, no hay una expectativa. Lo que sí es que tengo que ser muy coherente, debo de tener bien establecido el dominio de la técnica y dejar que las cosas empiecen a fluir, ¿no? Eso es lo principal. Gracias. Al representar a México en el extranjero, ¿cómo ha sido su recibimiento? Bueno, pues es algo muy interesante y sobre todo muy,
me, me siento hinchado del corazón porque, bueno, el que la gente escuche que una persona de México va a exhibir en tal lugar, pues hace que la gente empiece a tener expectativas a cómo será, o cuando ya la gente conoce un poco de mi trayectoria o conoce un poco de lo que es mi pensamiento transportado a lo que son los lienzos o las obras, pues la gente está con esa curiosidad, ¿no? Digo, habrá también a quien no le importe y no asista, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente está con esa, ¿no? Con esa alegría o con esa incertidumbre de qué es lo que ahora Marcos Mares va a presentar. Entonces, se han generado muy buenas charlas, muy buenos conversatorios. Por ejemplo, en Casa del Libro Total, en Bucaramanga, Colombia, es una ciudad que ha recibido de manera con mucho cariño mi trabajo y a mi persona, y pues yo me dejo consentir por ellos porque es gente que también tiene un gran movimiento cultural y constantemente están esperando, ¿no? Que la obra de Marcos Mares pues esté presente en la ciudad de Bucaramanga. Y bueno, pues esa es una. Y el hecho también de que cuando en el 2010, si no me equivoco, hubo una exposición muy importante que se llamó Artistas Mexicanos en Nueva York, pues fue también un punto que definió mucho esta actividad de llevar mi trabajo a otros países, ¿no? Entonces, también presentar en Bélgica la parte de esta colección de mares desiertos con todo este folclore y estos colores, donde se ve el movimiento de la mano y se ve cómo la misma pintura en su proceso de irse fraguando genera un movimiento y un capricho. Entonces, pues eso hace que también pues la gente espere Marcos Mares que lleve parte de su trabajo y lo exhiba. Entonces, en Del Río, en San Antonio, en todos lados, en Laredo, que son plataformas y son lugares que yo, con todo el agradecimiento, pues les expreso, ¿no? Que mi corazón, bueno, pues está contento por presentar mi trabajo. Entonces, pues ha sido muy gratificante, ha sido bonito todo esto y ha valido la pena haber recogido aquella castaña con colores y pinturas, ¿no? Entonces, no ha sido tan difícil, ¿no? Marcos, ¿qué consejo daría para todos aquellos que quieren iniciarse en el arte, ya sea que inicien dibujando, que quieran comenzar, o incluso que tengan ese acercamiento, ya sea como críticos, como expositores? ¿Cuál sería su consejo como artista para ellos? Bueno, yo creo que lo primero que les diría es que no va a ser nada fácil. Es como, para mí esto ha sido como sembrar orquídeas en el desierto. No ha sido difícil, pero ha sido una gran labor. Y no es esa labor que duele, sino que es esa labor que en cuanto empiezas a hacerlo, ya no puedes claudicar, ya no puedes renunciar, porque empieza esto que es más fuerte que uno mismo y que el deseo de querer hacer otra cosa. Es sentir que ya hay un compromiso y hay podría decirse así, como un sacerdocio donde uno se dedica por completo
a lo que es el arte, ¿no? Decirles un consejo, pues es nada más que sean honestos, que si realmente esto es lo que desean y esto es lo que de corazón les nace, pues de corazón lo reciban. Si no, pues que lo disfruten. Pero creo que el arte necesita gente comprometida. El arte no necesita de gente que por hobby quiera hacer las cosas. Pues no. Cuando uno se quiere dedicar al arte, y yo esto siempre lo comento con toda la gente, inclusive para quienes van y visitan en una exposición o que visitan mi exposición en algún lugar, les digo, esto es compromiso porque es concientizarse, es valorar, es más que entender y hacer juicio de que si lo hace bien o lo hace mal, es sentir, vibrar y con eso llevar ese mensaje a otras personas y entonces uno va trascendiendo. Entonces, es mucho de adentro hacia afuera. Entonces, quienes se quieran dedicar al arte han escogido una de las cosas más hermosas porque se trabaja con el espíritu, se trabaja con el estado de ánimo, se trabaja con la necesidad, se trabaja también con el potencial de adentro hacia afuera, del espíritu, de lo que Dios pone en nuestro corazón para llevarlo hacia otras personas. Entonces no es cualquier cosa dedicarse al arte. Entonces, mi consejo sería, sean honestos con ustedes mismos, porque en cuanto lo que han decidido hacer, así sea cualquier otra cosa, la honestidad consigo mismo genera un respeto para quien va a llegar y va a ver o a disfrutar lo que uno hace. Se oyó bonito, ¿no? Sí. Muy del corazón, con todo mi corazón lo he dicho eso porque siento que es parte de esto a lo que he decidido y me he comprometido a dedicarme. Sí ha sido difícil porque pues no todos piensan como uno. Yo quisiera que todos también pensaran y le dieran ese valor al arte, no a mi trabajo, al arte en general. Pero es difícil porque todos vibramos y estamos en diferentes situaciones que inclusive son circunstanciales. Pero lo importante es lo que viene del corazón, lo que se plasma y que queda para el resto de la vida. Y esto contribuye al arte. Y el día que yo ya no esté, esas piezas van a dar testimonio de que pasé por esta tierra, que pasé por este mundo y que aquí en esta pequeña ciudad y joven ciudad de Piedras Negras, bueno, nació y vivió y existió un artista que se dedicó por completo a esto. Entonces, dedicarse al arte, quien lo decide realmente de corazón, es algo muy bonito. Entonces, hay que ser honestos nada más. Así es. Muy bien. Marcos, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir mediante tu obra? Parte de lo que estábamos platicando precisamente, ese amor y esa disciplina que se debe de tener. ¿Qué más podemos transmitir o podemos nosotros visualizar a través de su obra? ¿Cuál sería el mensaje que nos transmite en cada una de ellas? Pues yo creo que es como lo que comentaba hace unos segundos. El mensaje es impactar al público, impactar al ser humano, impactar el corazón de alguien a través de la obra y generarle que el pensamiento le empiece a dar vueltas.
Es decir, que cuestione, que pregunte, que avance y sobre todo, bueno, pues el mensaje es ser honestos, dejar algo. Lo que pasa es que el lienzo en blanco es un cúmulo de posibilidades, porque igual puedo hablar de la vida, del espíritu, de la muerte, de la familia, la maternidad, del padre, del hermano, del hijo, de la tierra. Ese es el mensaje. El mensaje es siempre con la razón de impactar al público y dejar un pensamiento nuevo. Por supuesto. Claro. Y ahora, ¿cuál es tu proyecto actual? Mi proyecto actual es seguir trabajando. Esta situación que ahora estamos viviendo, donde, bueno, desafortunadamente nos han querido dentro de casa, no salir y todo eso, bueno, ha favorecido todavía un poco más a mi proceso de trabajo. Yo, pues, soy muy de encerrarme a trabajar, encerrarme para pensar y darle un poco de vueltas al pensamiento y a la idea para poder aterrizar algo verdaderamente fuerte. Entonces, este tiempo donde hay que reservarse un poquitito, bueno, pues ha beneficiado todavía aún más. Ha beneficiado más porque me da más tiempo. Entonces, hago lo básico, lo necesario y pues de nuevo vuelvo a tomar los colores, el pincel o simplemente un lápiz y generar, ¿no? Generar diálogo, generar pensamiento. Y creo que ha sido uno de los años pues más productivos, porque si bien pues todos los días me dedico a esto, no tengo otra actividad, excepto también dar algunas clases y compartir el conocimiento con algunos otros alumnos, que más que nada ellos me enseñan a mí, porque me enseñan a ser paciente, me enseñan a tener claro el pensamiento para poder compartir y sobre todo para llevarlos cada día más y más adentro de lo que es el conocimiento del arte. Entonces, es algo muy padre y muy bonito porque este tiempo de estar encerrados, como les decía, es producir, es estar creando, es estar generando. Y aunque puedan haber distracciones y aunque puedan haber problemas que generen una adversidad, bueno, el pensamiento siempre va a estar pues plasmado, ¿no? En el lienzo. Ese es mi proyecto ahorita. Ya cuando se vuelva a reanudar toda la actividad social y exposiciones y hacer actividades al aire libre para que la gente se detenga y observe, bueno, pues entonces ya tendré bastante trabajo para compartir, ¿no? Pero mientras, seguir trabajando. Eso es lo más importante. Claro que sí. Maestro, si nos permite, ahora vamos a pasar a unas pequeñas preguntas, comentarios de la audiencia que nos hizo el favor de estar con nosotros. En este Claro. caso, ¿tiene alguna figura o alguna persona, colega que haya influenciado en su obra? Ay, ay, ay. Sí, para mí, un colega que también es artista y con quien más que me influenciara, me hizo trabajar un poco más ese proceso
de adentro hacia afuera, y creo que es alguien que me ha ayudado mucho, pues es el gran maestro Jorge Choi, que es originario de Piedras Negras y que ahora es un gran maestro que radica en la Ciudad de México y colabora con la Universidad de Escuela Nacional de Artes Plásticas en el plantel de Xochimilco. El maestro Jorge Choi ha sido alguien que ha venido a impactar mi vida como artista porque también es ese dinamismo, ¿no? Es una persona que él se autonombra como el viejo loco del dibujo, ¿no? Entonces imagínense por dónde va el asunto, y creo que hicimos muy buena amistad con esas características, ¿no? Entonces el maestro Jorge Choi es alguien que también me ha motivado mucho a seguir fuerte, ¿no? Y por otro lado también un gran amigo a quien respeto y admiro mucho, Gerardo López, Jerry López, de ahí de Eagle Pass, con quien el diálogo es muy, muy retroalimentativo, ¿sí? Así es como se dice, ¿no? Es muy retroalimentativo porque es ir y venir con los comentarios, las preguntas, las dudas y también los aciertos que se pueden tener dentro de este proceso de creación. Entonces, Jerry López ha sido también alguien que ha ayudado mucho a clarificar mi pensamiento como artista. Entonces, pues son dos grandes personas que sin duda alguna pues han contribuido mucho a mi formación como artista, y que sin duda alguna también algo he contribuido en la vida de ellos, ¿no? Como tales también, como artistas. Por supuesto. Pero ¿a quién admiro más? Pues admiro a Marcos Mares. A mí mismo. Es broma. No, por supuesto. Está bien. O sea, digo, sí, tiene que venir de uno mismo, ¿no? Pues Para sí. si nos pudiera hacer como favor especial, estamos viendo que a su espalda ya presentamos una de sus obras, pero la de las manos, ¿nos la pudiera mostrar, describir, hablarnos un poquito de ella, por favor? Bueno, esta pieza es bastante grande, es un formato de 1,20 m por 1, 1,20 m por 1,20 m. Entonces, es un lienzo cuadrado. Esta pieza, pues, está hecha en carbón. Son como pequeñas barras de carbón, y con ellas, pues, he estado trabajando esto. Y este lienzo, pues, es también el inicio de una colección que obviamente tiene que ver mucho también con el carbón, que es muy significativo también de aquí y característico de la ciudad de Piedras Negras, que no por nada se llama Piedras Negras, ¿no? Entonces, es también meter la mano y llegar hasta las entrañas y las vísceras de esta tierra, y sacar un poquito de carbón y traerlo a los lienzos. Entonces, es por ahí donde va ahora esta nueva creación y este nuevo diálogo que tiene que ver mucho. Y bueno, es también con el carbón crear, y con las gotas del río Bravo, pues saciar un poco la sed de esta vida de artista, ¿no? Creo que ahí nos fuimos, o seguimos. No, No, aquí aquí estamos. seguimos. Nada más quiero poner su imagen más grande para que nuestra audiencia pueda, obviamente, visualizar mejor su obra. Claro.
Pues retomando un poquito la conversación, entra aquí una pregunta del público, donde nos pide mostrar una pieza actual y contarnos un poco sobre ella. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Que si puede mostrarnos una pieza en la que esté trabajando actualmente y contarnos un poco sobre ella. Y me muevo así. Claro que sí, usted es libre para que pueda moverse y ver si podemos, en este caso, complacer a nuestra audiencia y que muestre, digamos, unas Bueno, últimas piezas con las que ha estado trabajando. ok, me voy a mover poquitito de volada. Claro que sí, muchas gracias. Sí, bueno, por ejemplo, ahorita una de las piezas que pues estoy manejando o la técnica es que volví a este proceso un poco básico de lo que hablábamos, ¿no? Etimológicamente mi formación empezó con el lápiz, que al final de cuentas pues, es grafito también, es una, es una parte del carbón. Entonces, ahorita estoy utilizando el carbón para empezar con este diálogo, ¿no? A ver si sale por ahí. Déjenme, me voy a parar para que lo vean. Es esta pieza que lo que les comentaba Ajá. es que tiene que ver mucho con el dinamismo, un poco quitarle la forma, pero a la vez que tenga la coherencia y que tenga pues esa propuesta, ¿no? De lo que es el mismo dibujo, ¿no? Algo que es todo y es nada a la vez, porque es mancha y línea, entonces genera esa parte abstracta también, ¿no? Es una abstracción de una idea o es una pequeña representación de algo que puede ser, ¿no? Y por Ajá. otro lado, pues tengo esta otra, ¿no? Ok. No, pues sí. Entonces, pues es cartón, Ajá. una vil caja de cartón que ahí reparé un poco para poder trabajar esto, ¿no? Así es. Entonces, son un poco los diálogos, eh, se podría decir así, un poco desquiciados de este momento que estamos, pues, pasando, ¿no? Es esa locura, es esa desesperación. Entonces, pues eso sale. Sí, está plasmado. Hemos recibido varios comentarios muy positivos, lo felicitan mucho, le agradecen mucho esta participación con nosotros, nosotros obviamente también lo agradecemos y le preguntan, para los principiantes, ¿qué materiales les puede recomendar adquirir? El que quieran. ¿Para qué limitarse o para qué? Lo bonito del arte es que uno puede ir y venir. Es decir, ahorita, por ejemplo, estuve trabajando acrílico, luego puedo pasar a óleo y luego me voy a los lápices o el carbón. Uh-huh. Lo primero que deben de adquirir es compromiso, ganas y mucha determinación. Lo malo es que eso no lo venden en cualquier tienda de la esquina, eso lo tienen que sacar de adentro hacia afuera. El material no es problema, porque el material solamente lo que va a generar es un vínculo entre lo que va a quedar plasmado y la idea que ustedes quieren hacer. ¿Quieren pintar un plátano, una manzana, un cielo, un río? Eso no importa, con el material que sea. Lo único es determinar, comprometerse y echarle ganas. Eso es lo único.
Preguntan que si hay algún lugar en línea para ver su trabajo, su obra. Sí, está la página marcosmares.com. Ahí es donde pueden visitar el sitio web y pueden ver el tipo de opciones que estoy presentando en diferentes técnicas y en diferentes, pues, temáticas, en diferentes técnicas, temáticas, inclusive precios, de todo hay. Okay. A mí me gustaría, mandé. Por favor, adelante. Y a mí me gustaría que la gente visite el sitio marcosmares.com porque también pueden comentar y ahí nos podemos ya poner más en contacto directo en base a alguna duda que tengan, o pueden también visitar la página, el fanpage de Facebook, que es Marcos Mares Art Studio, y ahí también pueden dejar sus comentarios y alguna duda ya más en específico, pues nos podemos tomar un poquito más de tiempo y extendernos, ¿no? Y ayudarles con algo que quieran saber o que quieran comentar. Otro comentario acá desde nuestra audiencia. ¿Cómo es, o cómo, para verlo aquí, la crítica? ¿Cómo es que se estudia para ser crítico, o una persona que visualiza una obra puede nada más emitir su opinión y eso ya es una crítica? No, se cortó un poco el video. ¿Cuál era la pregunta? La persona quiere saber si hay alguna recomendación Ajá. para ser crítico, o solamente alguien que visualiza una obra puede criticarla como tal. Una cosa es ser crítico y otra es dar una opinión. Entonces, el crítico tiene que saber de qué va a criticar. Es decir, lo tiene que respaldar el conocimiento de todo este proceso cronológico que la historia del arte ha tenido a través de los años en la humanidad. O sea, no cualquiera se puede parar y dar una crítica nomás por dar la crítica, ¿no? Creo que cualquier persona puede tomar la palabra y emitir una opinión, emitir un comentario. Pero de eso a criticar, bueno, pues hay una brecha muy, muy grande y es extensa, ¿no? Yo creo que la gente que se dedica a ser crítico de artes porque también ha estudiado inclusive la vida del artista. Así es. O sea, partiendo, por ejemplo, de eso. Si tomamos, por ejemplo, a Frida. Frida, más que criticarla por sus bolsitas y porque ahora la traen en playeras, en aretes. La vida de Frida fue mucho más importante por lo que contribuyó como artista al movimiento surrealista de los años 40 y todo eso. Entonces hay que entender mucho el espacio que ocupó el artista en determinado tiempo para determinada ciudad y lo que impactó y generó como. Entonces, no es cualquier cosa criticar. Criticar es estudiar al artista todo, su iconografía, su lenguaje, por qué utilizaba tal material, por qué es que, en fin. Y otra cosa es decir, me gusta, no me gusta, su movimiento es suave. Entonces, la crítica comparada con el comentario son dos cosas muy diferentes. Entonces, sí se necesita estudiar. Como también el artista necesita estudiar. Porque no nada más es aventar pintura sobre el lienzo y dejar que se chorree y luego ponerle diamantitos o brillitos y colgarla. Que hay algo de fuerza en eso. Pero, ¿y luego? ¿Qué más? Porque si no, pues queda como tal, ¿no? Por supuesto. Así es. Marcos, en nombre del Consulado de México, agradecemos tu participación y compromiso con nuestra comunidad para difundir, promover, nutrir nuestra identidad como mexicanos a través del arte. Muchas gracias por esta plática. Ya nos vamos tan pronto. Tan pronto.
Sin embargo, queremos invitar a toda nuestra audiencia a que visiten el sitio de internet del artista Marcos Mares, www.marcosmares.com. Ahí pueden visualizar parte de lo que nosotros presentamos hoy y que con muchísimo orgullo Marcos Mares nos presentó esta mañana. Al contrario, yo estoy muy agradecido con ustedes por haberme tomado en cuenta para nutrir a través de esta plataforma y a través de esta programación que ustedes tienen dentro de las actividades del Consulado Mexicano, que muy acertadamente siempre hemos trabajado en beneficio del enriquecimiento de las dos fronteras, tanto Piedras Negras como México, que no nos divide el río ni el puente, sino que simplemente nos hace tener un vínculo mucho más fuerte a través del arte, a través de la cultura, a través de las tradiciones. Y bueno, pues como siempre estaré dispuesto a colaborar y ayudar en lo que de manera muy humildemente pueda hacer por llevar el arte siempre cada vez más lejos y a diferentes fronteras donde sigamos unidos a través del arte, de corazón. Claro que sí, personajes como usted son el orgullo de México. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, buen día. Chao.